Buenos días para todos. Qué gozo que su palabra sea sembrada en esta mañana en nuestros corazones tal y como Él lo anhela. Señor, venimos delante de ti en esta mañana porque queremos oír tu voz. Necesitamos oír tu voz. Así que yo te ruego que tu presencia, que tu discernimiento, que tu gracia y tu espíritu, Señor, desciendan sobre nosotros y que esta palabra tuya, que sea palabra tuya, Señor, sea guardada en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Dice entonces Jesús, Mateo 24, versículo 3 en adelante. Más tarde estaba Jesús en el Monte de los Olivos. Yo tengo aquí la nueva versión internacional, pero mejor voy a leer para todos la Reina Valera. La versión Reina Valera. Entonces dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahí sí, vendrá el fin. Y yo quisiera iniciar en esta mañana haciendo la pregunta, ¿cuáles son algunos temores que usted tiene? Y digamos, me refiero a temores más allá de el insecto, ¿cierto? O la calle oscura en la noche, el sendero solitario. ¿Qué son cosas que a usted le mueven, lo hacen entrar en pánico? No sé, de pronto la enfermedad, ¿cierto? Recordar un suceso, la pérdida de alguien, perder a alguien, fracasar. Yo creo que tenemos muchas veces miedo del fracaso, ¿no? De que lo que estoy haciendo funcionará, no funcionará. ¿Qué temores tenemos nosotros que nos paniquean, como dicen por ahí, ¿cierto? Nos hacen quedar estáticos, sin poder reaccionar. Nosotros vimos hace poco a una escala mundial un pánico tenaz, ¿sí o no? La pandemia generó eso. De pronto no habíamos vivido, o algunos no habíamos vivido alguno de estos sentimientos a nivel tan amplio, pero hemos experimentado otro tipo de temores, ¿cierto? Más allá de la pandemia. La economía, por ejemplo, a muchos nos preocupa, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? La cosa está cada vez más compleja, difícil. ¿Qué es lo que viene para nosotros? En nuestro contexto colombiano le tenemos miedo desde personajes políticos en adelante,
¿cierto? Entonces, el miedo a la derecha, el miedo a la izquierda, el miedo a los delincuentes, el miedo a los que, mejor dicho, miedos y temores por todo lado, ¿cierto? Y resulta que muchos de esos temores y miedos que nosotros tenemos, pues tienen raíces históricas. Es decir, hay una serie de realidades históricas que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia como colombianos y como seres humanos. Y eso nos hace sentir que esos temores están fundados en las consecuencias que vienen a partir de esos hechos, ¿cierto? Entonces la violencia en Colombia nos ha hecho sentir que es perder seres queridos, ¿cierto? Que es sufrir la persecución y este tipo de cosas. Resulta que esos hechos históricos provocan unos fenómenos que son los que se van difundiendo en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, por decisiones de ciertas gobernantes o estados se puede dar, por ejemplo, las migraciones, las rebeliones políticas, eso se llaman fenómenos, ¿sí? Desigualdad, pobreza, el consumismo, son fenómenos que se dan a partir de hechos históricos. Y todos esos fenómenos y todas esas consecuencias y situaciones son las que caracterizan nuestra época. Y a partir de ahí se dan muchos de los temores que nosotros tenemos. Temores, zozobras, incertidumbres. Y a todos esos contextos, a todos esos temores y situaciones que nos acompañan, el Señor viene a hablar. Y el Señor viene a traer su palabra para mostrarnos cómo es entonces que nosotros entramos a jugar en ese papel. Y mucho de eso es lo que pasa en Mateo 24, el texto que acabamos de leer. Mateo 24, del 3 al 14, es el quinto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y surge justo después de que los discípulos le han dicho, Jesús, mira el templo, ¿cómo te parece? ¿Qué tal? La belleza, ¿cierto? Ellos eran orgullosos de su templo. Era una insignia para la tradición judía. Y después de haber admirado y invitado a Jesús a admirar esa belleza que habían construido, entonces Jesús les muestra lo que es trascendente para la vida. Les muestra que eso que acaban de admirar, eso que les causa tanto orgullo, que les hace sentir tan seguros, es pasajero. Y entonces, sin ningún tipo de sentirse Jesús retraído, no, sin pelos en la lengua, Jesús empieza a decirles y les dice lo siguiente: no quedará piedra sobre piedra. ¿Ah? Piensen en las cosas que a usted le parecen impresionantes y que el otro le diga, ah, sí, no, eso no vale nada. Eso mañana se te va a dañar. Eso no te va a durar. Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ese dicho evidencia tanto la inminencia de lo que va a suceder como el tamaño de la catástrofe que va a suceder. Entonces, cuando Jesús en privado, porque aquí ya están en privado con sus discípulos, están juntos, ellos le hacen dos preguntas, que son las preguntas de nuestro pasaje. ¿Cuándo sucederá esto? Dinos entonces cuándo va a pasar y dinos cuál será la señal de tu venida, de la consumación de este siglo. Dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder lo del templo? ¿Y cuándo y cuáles van a ser las señales de tu venida? ¿Cierto? Jesús siempre, como es costumbre, responde a sus discípulos a través de distintas formas y esta vez lo hace a través de un discurso escatológico. Es decir, esta sección que acabamos de leer corresponde a la respuesta que Jesús hace a sus discípulos para mencionar cuándo va a suceder lo que acaba de decir. Y
De hecho, en el año, por allá en el año 70 después de Cristo, el templo es destruido. Y de hecho, la catástrofe fue tremenda, ¿cierto? Es decir, se cumplió lo que Jesús había dicho a sus discípulos. Y fue gran sufrimiento y gran persecución la que sucedió en ese momento, desde unos 5 años antes hasta y posteriormente después de ese hecho. Sin embargo, lo poderoso y lo increíble, lo asombroso que tiene este texto y la literatura escatológica es que estos hechos no se agotan. ¿Qué quiere decir que no se agotan? Quiere decir que aun cuando pudiéramos pensar que esas señales de la destrucción del templo fueron cumplidas, esta palabra trasciende ese momento histórico y llega hasta nosotros todavía, ¿cierto? Tiene todavía trascendencia para nosotros. Y entonces, en ese contexto, digamos, a través de esas herramientas que Jesús utiliza para contestar, Mateo nos presenta 3 escenarios principales que Jesús utiliza como señales para mostrarle a sus discípulos. Y entonces fíjense los 3 escenarios que Jesús les muestra. Les muestra un escenario de engaños, les muestra un escenario de guerras y le muestra un escenario de persecución. ¿Cómo les parece? Qué belleza es esos escenarios, ¿no? Qué complejidad de lo que viene para ellos. Y esos 3 escenarios que Jesús les proporciona como pistas nos lleva hacia el final del texto a una conclusión que es la conclusión que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Jesús hace un llamado a perseverar. Hace un llamado a los discípulos a resistir. ¿Qué tienen que resistir? Tienen que resistir el engaño, tienen que resistir el temor y tienen que resistir la persecución. Entonces, mis hermanos, yo a esta reflexión que les traigo en esta mañana le quise poner: persistir es resistir. Esa es la invitación que Jesús nos hace en este texto. Persistir en el llamado que nos ha hecho y resistir a los escenarios de engaño, a los escenarios de temor y de persecución. ¿Sí? Esas 3 cositas son las que vamos a ver hoy. Entonces entremos en materia de una vez. Versículos 3 al 5. La invitación de Jesús en estos primeros versículos son: tenemos que resistir el engaño. No crea que eso del engaño era de antes, ¿no? Ha sido a través de la historia. Y nosotros vivimos en un mundo hoy tan quebrado, tan fracturado, que les voy a contar. En el 2016, el término más utilizado en el año fue el término posverdad. De pronto ustedes han escuchado el término, ¿sí? En el 2016, con relación al año anterior, ese término se utilizó un 2000% más que lo que se había usado en el año anterior. O sea, hubo un disparo de ese término impresionante. ¿Y qué significa el término posverdad? Para que miremos qué es lo que está caracterizando en nosotros. Significa confianza en afirmaciones que se sienten verdaderas, pero que no tienen base en los hechos. Entonces la gente confía en opiniones que parecen, que creen que son verdaderas, pero que no tienen ningún sustento en la realidad. ¿Ah? ¿Qué significa verdad? No significa que es lo que tiene sustento en lo real. Pero ahora estamos en un mundo que confía en afirmaciones que se sienten verdad, que parecen verdad, pero que no importa si son verdad. ¿Ah? Y ese
es el mundo de nosotros hoy. Incluso se dice que el término denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción. O sea, lo que yo opino no importa si está basado en algo real, sino en lo que yo siento, en lo que yo creo. Y eso es la verdad para mí. Eso es lo que dice la sociedad hoy. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos hoy. Entonces, hay un autor muy interesante que habla acerca de cómo somos, de cuál es la verdad, cuál es el papel de la verdad en el mundo de hoy. Y él dice esta frase: la verdad dejó de ser prioritaria. La verdad ya no importa. Lo que importa es las opiniones. Entonces, en un mundo donde las opiniones son las que intentan decirnos lo que es valioso, ¿cómo creen ustedes que se encaja el mensaje de Jesús? No os dejéis engañar, dice el texto. Jesús empieza alertando a los discípulos sobre un contexto de engaños. Y nosotros sí que estamos metidos en un mundo de engaños. Las redes sociales, noticias por todos lados. Vaya usted a saber si todo eso que dicen es verdad, está basado en hechos o si es opinión del que está escribiendo. Son dos cosas diferentes. Entonces, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Así que lo que está diciendo Jesús es personas, discursos, doctrinas, ideologías que prometen resolver nuestros problemas, que prometen darnos la fórmula para que usted deje de sufrir, para que usted tenga libertad económica, para que usted tenga libertad emocional, para que usted viva la vida porque eso es lo que se merece, para que usted encuentre la felicidad. Esas son las propuestas del mundo. Esas son las propuestas que nos dan a nosotros la vida. Nos ofrecen sanidades, economías, intercambios, ¿cierto? Respuestas fáciles y ligeras a nuestra vida. Los discípulos se enfrentaron a esa dificultad de ser engañados, porque ellos ya tenían un concepto del Mesías y creían y caminaban en pos de ese concepto. Entonces, para ellos el Mesías era ese libertador, ese guerrero, ese que nos va a venir a sacar de esta opresión. Y entonces todo el que ofrecía un discurso que se alineara a esas expectativas, ellos, como Vicente, ¿cierto? ¿Para dónde va la gente? Entonces, un concepto errado de Dios, mis hermanos, nos conduce a hacernos una imagen errada de Dios y por consecuente nos conduce por caminos de engaño. No se dejen engañar. Cuando Jesús está diciendo que habrán muchos que engañarán diciendo yo soy el Cristo, lo que está diciendo es hay unas necesidades que ustedes tienen a las cuales estas doctrinas, estas personas van a venir a decir yo le tengo la solución. Este es el camino. Y si vivimos en un mundo que no se basa en la realidad, sino en las opiniones, entonces tenemos que estar alertas, alertas. No todo lo que brilla es oro, dice un dicho por ahí, ¿cierto? No todo el que dice tener las respuestas las tiene. Necesitamos, así como los discípulos lo hicieron, encontrarnos con el verdadero Mesías,
con la verdadera propuesta del reino para poder resistirnos al engaño, para poder decir, eso es opinión, eso no es un hecho, eso no es la verdad, esa no es la expectativa del reino de Dios. Entonces, ojo con poner la confianza, la fe y las esperanzas en los falsos mesías. Y falsos mesías, no pensemos en personas únicamente, pensemos en estilos de vida, en propuestas de vida, en doctrinas, en ideologías que ya le dicen a uno, no, es que no importa, es como usted se sienta, es lo que a usted lo haga sentir bien, así. Y eso está bien, y eso es la verdad. Y el reino de Dios, y Jesús nos dice, la verdad, ojo con ir tras el engaño, ojo con dejarse ir detrás de falsos mesías, de falsas esperanzas que aunque nos seducen, porque apuntan hacia nuestros imaginarios, lo que soñamos, lo que quisiéramos, encajan con lo que nosotros necesitamos, siguen siendo engaños, sigue siendo falsedades. El segundo escenario que nos muestra Mateo va de los versículos 6 al 8. Y ahí entonces la invitación es resistirnos al temor. Acuérdense que el primero fue resistirnos al engaño, ¿no? Segundo, resistirnos al temor. Jesús advierte sobre un escenario, como lo dije ahora, guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos. Consecuencias de esto las consecuencias son terribles, ¿cierto? Nada más puede que no nos haya tocado un terremoto, puede que no nos haya tocado una guerra aquí, pero sabemos las consecuencias que eso trae, ¿cierto? Muchos de ellos, por ejemplo, destruye la economía de estos eventos que Jesús menciona. Consecuencias de esto: destruye la economía, destruye la sociedad, el funcionamiento de la sociedad, trae pérdida, desarraigo, pérdida de la identidad, pérdida de los valores culturales, caos, desorden, pérdida de la espiritualidad, se pierde la autoestima, se pierde los atributos humanos. Estos eventos que Jesús menciona, la guerra, el hambre, los terremotos, en últimas ocasiona en el ser humano la deshumanización. ¿Cómo le parece? Es decir, perdemos la sensibilidad al valor del otro. Esas son las consecuencias de la guerra y de la pérdida. Se pierde en el medio ambiente, mejor dicho, todo esto es un escenario terrible. Lo que estoy haciendo aquí es que podamos entender las consecuencias de lo que Jesús está diciendo que va a pasar, ¿sí? O sea, un escenario doloroso, un escenario difícil. ¿Qué bueno deja esto? Nada, ¿cierto? Y la pregunta es entonces, ¿quién quisiera vivir en medio de eso? Levante la mano el que quisiera vivir en medio de eso. Pero es lo que viene, ¿no? Y yo digo es lo que viene, pero fíjense en esto, la historia de la iglesia y la historia de la humanidad ha estado llena de todo esto que acabamos de decir. O sea que esto no es desconocido para nosotros. No es una cosa que viene en el futuro. Es que ya la humanidad lo ha padecido en la historia. ¿Cierto que sí? Y los que conocen la historia y los que hemos podido revisar la historia de la iglesia, también se ha dado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que aquello que ha sido recurrente en la historia es usado por Jesús como una señal de lo que ha de venir? ¿No les parece curioso? ¿Cierto? Jesús utiliza esto como una señal de lo que ha de venir. Entonces, parece ser que estas señales que Jesús está hablando
a los discípulos, tienen una función más allá de darnos pistas de que ahí viene, ¿sí? Pareciera entonces que todas estas señales nos recuerdan algo más importante, más allá del hecho de estos hechos. Jesús nos está entonces diciendo y recordando que la venida de Jesús es inminente. Es decir, sí o sí viene Jesús. Y que de algún modo todas esas señales nos están recordando, pero también nos están juzgando. ¿Por qué? Al estar en medio de esas circunstancias, recordamos que esto no es el fin, que esto es señal de que alguien, Jesús, viene por nosotros, ¿cierto? Pero que mientras eso sucede, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Nos está llevando toda ese dolor, toda esa desastre que nos muestra este texto, esta sección, nos está llevando quizás por la desesperanza, o nos está llevando a la resignación, a la desesperación, o decimos esto no lo cambia nadie, que sigan en lo de ellos, ¿cierto? O decimos, no, esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y nos desesperamos en medio de esas dificultades. Entonces, al reconocer que estos hechos hacen parte de nuestra historia y que nos recuerdan que Jesús viene por nosotros, y reconociendo que muchas veces no sabemos cómo responder ante estos dramas humanos difíciles y complejos, porque no hay respuestas fáciles para esos dramas, Jesús dice, cuidado, no se alarmen, porque esto es necesario que suceda. Entonces hay un parte de tranquilidad, ¿no? Ojo, no es el fin. Ese no es todavía el fin. Es decir, a lo largo de la historia se han venido dando estos dramas humanos. Y eso lo que nos está diciendo es, hay que resistirnos al temor. Porque lo que nos está recordando esto es algo trascendente, el reino de Dios. Esto pasa, estas situaciones pasan, así como hemos mirado hacia atrás. El Imperio Romano pasó, hubo sufrimiento, dolor, hambre, pérdida, y pasó. Y de ahí, y siga mirando hacia atrás. Y seguramente, si esto todavía se demora, pasaremos nosotros. Pero lo que se queda es el mensaje de la venida de Jesús. Es lo trascendente. Y entonces, el reino de los cielos se abre camino en medio del sufrimiento, se abre camino en medio del dolor, se abre camino en medio de todas las fracturas que nosotros tenemos como seres humanos y como sociedad, ¿cierto? Estamos fracturados. Pero el reino de los cielos se abre camino diciéndonos, no teman, resistan a caer en el pánico, resistan el temor. Eso va a pasar. El miedo, el sufrimiento, la tragedia, lo que hace muchas veces es paralizarnos, desenfocarnos, nos hacen perder el rumbo, nos hace dejar la fe y la razón a un lado para poder sobrevivir. Entonces es como si agarráramos la fe, agarráramos el reino de los cielos, agarráramos la razón y la pusiéramos a un ladito, mientras que yo busco para comer, mientras que yo me salvo de toda esta persecución, mientras que la economía se frena porque todo está costoso. Y el Señor dice, no se alarmen, cuidado, esto no es
el fin. Antes, dice el versículo 8, todo esto es el comienzo de dolores. ¿Ah? Pero tiene sentido, porque en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad, esto ha venido pasando. O sea, no somos los únicos que estamos viviendo esto. Esto lo han vivido generaciones, pero no es el fin. Y utiliza ahí una metáfora, una imagen, la imagen es el comienzo de dolores. Esa imagen se asocia en un sentido a los dolores de parto. Y en el Antiguo Testamento se utiliza la imagen de los dolores de parto para decir que se está anunciando algo, que viene algo. Las que hemos tenido hijos y los papás que están acá sabrán que cuando empiezan los dolores ya viene, ¿sí o no? Ahí viene. No sabemos cuánto se demora. Eso depende de qué tan bien o tan mal nos vaya. A mí me fue bien, gracias a Dios. Lo siento por las que le fue mal, es muy doloroso. Pero lo que sabemos es que viene, ¿sí? Hay unas pistas de que algo viene. Y esa imagen es utilizada en el Antiguo Testamento para caracterizar las señales de la venida de Jesús. O sea que estas guerras, estos sufrimientos, estos escenarios de profundo dolor nos han acompañado como una muestra de que hay algo más allá de eso, de que esto va a pasar, pero que la venida de Jesús es inminente. Así que mientras tanto, no nos entregamos al temor, sino que la invitación es a resistir, sabiendo que hay algo más allá de este cuerpo, de esta carne, de este dolor físico que nosotros sentimos. Y los versos del 9 al 14, entonces nos invitan a resistir en medio de la persecución. Como si fuera poco todo lo que acá, el escenario que nos acaba de mostrar, de guerras, de hambre, entonces se le agrega a eso, le agrega a Jesús otro escenario difícil. Persecución, muerte, odio, traición, engaño, pero ahora no por catástrofes naturales o por guerras, sino por el nombre de Jesús. Entonces, hay unos que son perseguidores, que son los que están en contra del mensaje de Jesús, otros que son los perseguidos, ¿cierto? Los que sufren esa persecución. Pero además están otros que son aquellos a los que el amor se les enfriará. Así que ojo, porque hay 3 tipos de probabilidades en este escenario de persecución. Que usted sea perseguidor, que usted sea perseguido, o que a usted eso ni le vaya ni le venga, porque ya el amor en usted se ha enfriado. Y el amor sí que se ha desgastado en nuestros días, ¿no? Ese sí que es un concepto que han barrido y trapeado con él por todo lado, porque ya ha perdido la esencia que nosotros pudiéramos tener. Así que el ánimo y la esperanza que Jesús trae en esta última sección es: pero el que persevere hasta el final será salvo. En el versículo 13 aparece ese verbo perseverar, que también puede traducirse como soportar, sufrir, no quedarse atrás. Entonces lo que está diciendo Jesús es: hay que soportar. De eso se trata. De eso se trata en el momento de la persecución. Y ya sabemos las consecuencias que puede traer, lo que puede hacer en nosotros. El enfriamiento, que quiere decir: yo mejor dejo esto a un lado y continúo con mi vida. ¿A mí quién me mandó a esto? ¿Yo qué necesidad tengo?
¿cierto? Y nos volvemos entonces insensibles. Y ese versículo 13, con el verbo perseverar, ese mismo texto, ese mismo verbo es utilizado en Mateo 10:22, que es el lugar cuando Jesús manda a los 12 a la misión y los manda sin nada. ¿Se acuerdan ese texto? Jesús les dice, no lleven nada. A donde lleguen, allá les van a dar comida, allá les van a dar hospedaje y todas las indicaciones que Jesús les da a los discípulos para extender el evangelio en medio de un contexto hostil. Y miren, los discípulos fueron perseguidos. Jesús fue perseguido, por eso lo mataron, ¿cierto? Por el mensaje del reino. Así que, como diría Pedro en su primera carta, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué creemos que va a pasar? En un mundo que no quiere la verdad y nosotros sabemos que hay una verdad. En un mundo que no le gusta sufrir y nosotros sabemos que ese ha sido la condición humana. A nadie le gusta escuchar ese mensaje. Así que la respuesta lógica a eso es persecución, sufrimiento, porque nuestro mensaje choca con el mensaje del reino, del mundo hoy. Así que la resistencia se trata, y por eso el mensaje es persistir, es resistir, se trata entonces de sufrir, de soportar, sabiendo que el testimonio verdadero se evidencia en la salvación. Y quizás cuando hablamos de salvación pensamos solamente en la salvación escatológica, ¿cierto? Cuando nos encontremos con el Señor. Pero la salvación también tiene una connotación hoy para nosotros. Y es el gozo del que nos hablaban ahorita en la alabanza. Es tener la gracia de resistirnos a no ser como Vicente, a no andar como todo el mundo, a poder resistirnos al temor, a resistirnos al engaño y a resistirnos a las propuestas que nos trae el mundo hoy. Entonces, la respuesta de los discípulos es respondida por Jesús. Después de todo eso, ahí sí viene el fin. Ese sí son señales de que viene el final. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, todos quisiéramos saber cuándo es ese día, ¿sí o no? ¿Cuándo será ese día en el que todo ese sufrimiento y en el que todo ese escenario complejo que nos muestra el texto de hoy se acaba? Y ante esa pregunta, Jesús nos provee señales, pistas que nos recuerdan que este mundo en el que vivimos y conocemos es solo una cara muy limitada y muy pequeña de la realidad, que aunque no podemos ver, sabemos que hay un mundo trascendente. El engaño, las guerras y la persecución son recordatorios de que somos parte de un plan más grande, un plan que trasciende las realidades peligrosas y dolorosas que aguardamos mientras viene el Señor, mientras llega por nosotros. Y que son muestra de que aquel que ha persistido en la reconciliación y restauración del ser humano no se ha dejado vencer. Es decir, nuestro Señor no ha desistido de rescatarnos, de reconciliarnos. Así que en la vida vamos a tener cosas que nos atemorizan, cosas que nos enredan, que nos deslumbran y que pueden desviarnos del camino. Así que, aunque los escenarios pasados y presentes y futuros pueden sonar muy complejos y difíciles, nuestra mirada debe estar en el reino de Dios. Y yo lo voy a animar a algo. Identifique cuáles son sus temores. Usted que le tiene miedo. Identifique cuáles son sus sueños, qué es lo que usted espera, qué está construyendo para el futuro, qué es lo que a usted le gustaría. Y pregúntese si eso encaja con la propuesta de resistencia que el Señor nos hace. ¿Eso encaja con resistir el temor?
Eso encaja con resistir el engaño. Eso encaja con resistir entonces a la propuesta de persecución. El llamado del Evangelio es a resistir y a no dejarnos acomodar por ningún motivo a las agendas que nos propone el mundo hoy. Oremos. Señor, ayúdanos a resistir. Este mundo es abrumador. Va a 1000 por hora. Quisiéramos un segundito para parar y pensar y tomar aire, pero este mundo no nos deja. Ayúdanos a resistir, Señor, a las propuestas que nos quieren desviar. Ayúdanos a resistir al temor que nos quiere volver estáticos, que nos quieren inmovilizar. Y ayúdanos, Señor, a resistir con valentía el estigma, la persecución. Ayúdanos a resistir al enfriamiento, Señor. Que nuestra vida esté pegada a ti y a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Su gloria